Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer a la organización y a Román por traerme otro año más. Creo que este es el tercer año que doy charla. Soy José Luis, o Pepelux, vengo de Alicante, trabajo en ZoneSuite, somos un operador de voz IP y llevo unos cuantos años metido en el mundo de la seguridad informática y también dando charlas en distintos congresos. Y para no perder la costumbre, pues voy a hablaros sobre voz IP. Me imagino que si pregunto quién sabe lo que es la voz IP, habrá gente que no lo sepa o que le suena de algo solo. Pero en realidad yo estoy convencido de que lo usáis todos, porque seguramente utilizáis aplicaciones del tipo WhatsApp, Skype, Hangout para mantener comunicaciones de voz. Además, seguro que en casa utilizáis fibra y os habréis fijado que el teléfono, a pesar de que sea analógico, ya no va conectado a una roseta en la entrada de nuestra casa, ¿no? Sino que va conectado directamente al router. Por lo tanto, todas las comunicaciones salen a través de la red de datos. Para poder mantener una comunicación dentro de un sistema de voz IP, necesitamos siempre dos fases. Una fase de señalización. Cuando hablo de señalización, pues me refiero a un intercambio de mensajes entre los dispositivos y el servidor. Por ejemplo, pues regístrate, llama, cuelga, lo que sea, ¿no? Para realizar esto tenemos muchos protocolos. Yo me voy a centrar en el protocolo SIP, que es el más estandarizado. Y el protocolo SIP funciona normalmente, por defecto, en el puerto 5060, tanto por UDP como por TCP. Y en la segunda fase, no lo he comentado, dentro del protocolo SIP tenemos otro protocolo más, que es el SDP, que únicamente aparece cuando hay involucrado una llamada y su función es adjuntar información de cómo se va a realizar ese intercambio de audio, ¿no? Pues, la dirección IP, puerto, códec que va a utilizar el dispositivo y demás. En la segunda fase es la sesión media, simplemente en este caso el intercambio de tráfico entre los interlocutores, y para ello usaremos el protocolo RTP que funciona sobre UDP. En un ecosistema de voz IP nos encontramos con diferentes actores. Podemos tener pues, teléfonos IP que van conectados directamente a la red Ethernet, tenemos teléfonos analógicos conectados a través de gateways, nos podemos montar una propia centralita de voz IP tipo Asterix, ¿no? El caso es que si nosotros, por ejemplo, montamos una centralita, vamos a poder hablar entre nosotros, pero luego tenemos la necesidad también de poder comunicarnos con el exterior, de poder llamar y recibir llamadas de otros números. Aquí entra en juego la figura del operador de voz IP, que es el que ofrece conectividad al usuario final. A su vez, el operador de voz IP pues, conecta con carriers. Cuando hablo de carrier me refiero pues, a Telefónica, Vodafone, Orange, empresas que tienen la capacidad de realizar una interconexión entre la red convencional e Internet. Por lo tanto, si nosotros hacemos una llamada dentro de nuestro país, pues el operador de voz IP entregará esa llamada al carrier y el carrier pues, le entregará en el destino, ¿no? Sin embargo, si nosotros hacemos una llamada internacional, un operador de voz IP no tiene la capacidad de conocer a todos los carriers de todos los países. Por lo tanto, se utiliza la figura del wholesale. El wholesale lo único que hace es mover tráfico entre unos carriers y otros, entre unos países y otros. Si analizamos un mensaje SIP, un diálogo, mejor dicho, como una llamada, pues veríamos algo como esto, ¿no? En este ejemplo, pues el usuario Alice va a llamar al usuario Bob, donde Bob tiene que estar previamente registrado en su sistema para poder recibir llamadas. Alice enviará un mensaje del tipo invite, que es una solicitud de llamada, a través de su servidor. Su servidor se lo reenviará al de Bob, bien de forma directa o bien a través de intermediarios. Y Bob contestará, el teléfono de Bob contestará con un código temporal que empieza por 1, indicando que está disponible, que está registrado el teléfono. En este momento, pues Alice escuchará el típico ring o música en espera. Hasta que Bob finalmente conteste, mandará un código 200 OK, Alice responderá con una ACK y comenzará la segunda fase, que es la fase media. Empezarán a hablar los dos usuarios. Hasta que uno de los dos pues, termine la comunicación, mandará un mensaje bye y el otro responderá con 200 OK, ¿vale? Y aquí termina el diálogo. Si analizamos un mensaje por dentro, por ejemplo, un invite, vemos que el protocolo SIP es muy similar al protocolo HTTP. Está basado en una serie de cabeceras, donde la primera línea es la más importante. Definimos, en primer lugar, el tipo de mensaje que estamos mandando, en este caso, pues, un invite, una llamada, seguido de una URI. Esa URI pues, sería el usuario al que estamos llamando, el número de teléfono, @ pues, nuestro dominio, que es a través de donde realizamos la llamada. Tenemos otras cabeceras, como por ejemplo el from y el to, pues, que identifican el origen y el destino de la llamada. Tenemos el call ID, que es un identificador único de todo el diálogo. Un servidor
pues va a estar recibiendo peticiones de distintos dispositivos, de otros servidores. Con el call ID pues, se identifica a qué diálogo pertenece cada uno. Y lo que vemos abajo, es el cuerpo del mensaje, en realidad es el SDP. Como he dicho, pues el SDP solamente aparece cuando hay involucrada una llamada y nos ofrece información, pues por ejemplo, como la dirección IP a través de la cual se va a comunicar el teléfono, el puerto y los códecs que soporta. Si nosotros enviamos un mensaje invite a través de un servidor, lo normal es que ese servidor nos vaya a pedir una autenticación. En el protocolo SIP no viajan las contraseñas en claro, sino que se realiza una autenticación del tipo digest. Es decir, el servidor nos va a enviar una serie de valores, como el realm, el nonce, y el cliente responderá de nuevo con otro mensaje, en este caso pues otro invite, con ese digest resuelto. Utilizando los valores que nos ha proporcionado el servidor, más el usuario y la URI que aparecen también en el mensaje, además, pues utilizando su contraseña que únicamente conoce el cliente y el servidor, generará un hash en MD5 que lo meterá en la variable response, y si coincide con lo que está esperando el servidor, nos dejará llamar. El caso es que si alguien realiza una captura de tráfico y pilla un paquete como este, obviamente aparecen todos los elementos menos la contraseña. Es decir, un atacante podría, pues con un diccionario y fuerza bruta, probar diferentes contraseñas hasta obtener ese response, ¿vale? Con lo cual es relativamente sencillo pues, intentar craquear una contraseña. Esto es algo que se conoce y de hecho hay herramientas súper antiguas para atacar esto, como SIPDump y SIPCrack. Pero a lo que voy es que es importante tener un cifrado en las comunicaciones. En primer lugar, a nivel de señalización, para evitar que nos roben la cuenta, también para evitar que alguien que esté interceptando nuestra comunicación modifique cualquier cabecera y nos haga un secuestro de sesión, o modifique el SDP y envíe el audio a otro sitio, con lo cual terminaría la otra persona hablando con el destinatario. Y por supuesto, a nivel media, es importante cifrar nuestras comunicaciones para que nadie pueda escucharlas, ¿no? Y bueno, esto también nos lleva a preguntarnos quién tiene necesidad de cifrar sus comunicaciones. Si le preguntamos a un usuario común, pues lo más probable es que nos diga lo de siempre, ¿no? Pues a mí me da exactamente igual que alguien escuche mis comunicaciones porque no tengo nada que ocultar, ¿verdad? Es la respuesta típica. Sin embargo, todos sabemos también pues, que siempre hay muchas empresas interesadas en nuestros datos, ya no solamente de voz, sino también de navegación, de correo, de lo que sea, ¿no? Con la finalidad de hacerse un perfil nuestro, ver nuestros gustos y luego vendernos cosas. Por otro lado, si somos una persona importante o pertenecemos a un gobierno, tenemos la necesidad de cifrar nuestras comunicaciones para evitar que nos espíen. Y por supuesto, pues un delincuente siempre va a querer cifrar sus comunicaciones para que nadie escuche lo que está diciendo. Y esto nos genera una doble necesidad. Por un lado, estamos buscando un sistema lo suficientemente robusto para que un tercero no pueda interceptarnos. Pero por otro lado, también se tiene la necesidad, ¿no? O hay gente que tiene la necesidad de poder escuchar cualquier tipo de comunicación, por ejemplo, pues, para poder escuchar a terroristas o a alguien que haya hecho algún delito, ¿no? En realidad, obtener un sistema de cifrado no es algo trivial, ¿vale? No se trata de darle a un botoncito rojo y a partir de ese momento todas nuestras llamadas van cifradas, sino que es bastante complejo, intervienen muchos factores y tenemos muchas formas de cifrar las comunicaciones. Volviendo a la imagen que he puesto antes, donde vemos un sistema de comunicaciones abierto en el que todo el mundo se puede conectar con todo el mundo, es totalmente imposible obtener un cifrado de extremo a extremo. Nosotros podemos tener nuestra centralita súper segura y entre nuestros usuarios hablar de forma cifrada, o incluso podemos encontrar un proveedor que nos ofrezca cifrar tanto la señalización como el media. Pero cuando ese proveedor saque la llamada hacia el exterior, cuando vaya a un carrier o un wholesale, va a ir en claro tanto la señalización como el media, va a ir todo en claro. Por lo tanto, en un sistema abierto es imposible tener comunicaciones cifradas. Además, si buscamos en Internet cómo funciona una comunicación a través del protocolo SIP, nos vamos a encontrar con esta imagen, el típico triángulo donde nos dice que necesitamos un servidor de señalización para que los dispositivos se registren y hagan el intercambio de mensajes, y luego la comunicación va directa entre los dos teléfonos, ¿vale? Esto sería genial, pero nada más lejos de la realidad. Si os acordáis lo que os he comentado antes, para especificar cómo te vas a comunicar se utiliza el SDP. El SDP viene embebido en el SIP. ¿Y quién crea el paquete SIP? Lo crea el teléfono. Y el teléfono está en la red local. Es decir, el teléfono cuando construye el paquete va a decir que para comunicarse tienen que enviar el audio a una dirección IP que está dentro de una red privada.
Por lo tanto, si nosotros hacemos esto, cada uno de los teléfonos va a intentar comunicarse con una dirección IP a la que no tiene acceso y no va a tener audio. Por lo que la realidad es otra. Siempre se utiliza un servidor de relay para el media. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que las comunicaciones pasan por un proveedor y el proveedor va a poder escuchar nuestras comunicaciones. Si nosotros queremos utilizar un sistema de cifrado para hablar, tenemos muchísimas opciones. De hecho, buscamos en el Google Store y vemos aplicaciones que nos permiten hablar de forma cifrada, tenemos soluciones por Internet, ¿no? Pero en realidad tenemos que hacernos una serie de cuestiones importantes antes de decantarnos por un tipo de sistema por otro. En primer lugar, si nos ofrece un cifrado de extremo a extremo. Hemos visto que en un sistema abierto pues es imposible. Aunque el proveedor nos esté vendiendo un sistema cifrado, tanto en señalización como en media, si esa llamada sale fuera, no vamos a tener cifrado. Por otro lado también, tenemos la capacidad de conocer, aunque el sistema esté cifrado de extremo a extremo, si la conexión es segura. O sea, si no hay alguien en medio que está monitorizando y resulta que tenemos un canal cifrado con el atacante en lugar de con el destinatario. También es importante saber si hay algún mecanismo para averiguar ese tipo de cosas. A nivel de claves de cifrado, ¿quién las está generando? ¿La generamos nosotros y solamente la conocemos nosotros o nos la ha facilitado el operador? Si la facilita el operador, volvemos a lo de antes, el operador tiene acceso a escuchar nuestras conversaciones. O incluso podría tener la capacidad de grabar las comunicaciones cifradas y teniendo las claves, escucharlas en cualquier momento. Cuando hablamos de sistemas de cifrado robusto, un teléfono físico no lo va a soportar. Por lo tanto, vamos a utilizar un software. Si ese software nos lo proporciona también el proveedor, pues siempre es interesante saber lo que hace, si es de código abierto, si podemos analizar qué hace. A lo mejor el sistema de cifrado es súper fuerte, pero resulta que cuando le damos al botoncito de llamar se activa el micrófono y graba en claro todo lo que hacemos, ¿vale? Por lo tanto, pues tenemos la necesidad de saberlo. Lo mismo con el diseño criptográfico. Saber qué tipo de criptografía utiliza el proveedor que estamos contratando. Es un protocolo robusto, es conocido, se lo ha inventado él. Y aunque utilice un sistema súper robusto, hay que ver si luego los servidores también están securizados. A lo mejor él está utilizando un algoritmo criptográfico muy fuerte, pero luego resulta que la seguridad en sus servidores es una castaña y se cuela uno, lo rutea y empieza a monitorizar todo el tráfico. Y por supuesto también otro tema muy importante es la usabilidad. Ya no hablamos solamente de tener un sistema cifrado para hablar con nuestro amigo, sino de un sistema que pueda utilizar mucha gente. Por lo tanto, seguramente el modelo de usuario que va a utilizar este sistema no va a tener ni idea de informática, por un lado, y por otro lado es posible que se tire mucho tiempo colgado al teléfono. Por lo que realizar una llamada cifrada tiene que ser tan sencillo como una no cifrada. Si nosotros cada vez que vamos a hablar con alguien tenemos que montar una película y hacer un montón de cosas, el usuario finalmente va a terminar hablando por un canal no seguro, porque le es mucho más fácil comunicarse. Y también un sistema cifrado nos debe de ofrecer las mismas prestaciones que un sistema normal. Si solamente podemos hablar punto a punto y no se puede hacer nada más, a lo mejor no nos sirve, ¿no? Necesitamos una serie de características como una bifurcación, es decir, que podamos registrar distintos dispositivos y atender desde un teléfono u otro con la misma cuenta, que podamos hacer una simple transferencia de llamadas o un desvío de llamadas si alguien nos llama y estamos ocupados, y todo esto pues manteniendo el cifrado, ¿no? El protocolo SIP nos permite cifrar tanto la señalización como el media. La señalización la cifraríamos por TLS y el media lo podemos cifrar utilizando SRTP. Para poder negociar las claves de SRTP necesitamos a su vez otro protocolo y tenemos 4 posibles opciones. El protocolo SDS es el que viene por defecto en el protocolo SIP. Tenemos el protocolo MICAI, tenemos el TRTP y tenemos también DTLS, que es lo que se utiliza hoy en día con comunicaciones por web RTC, que supongo que os sonarán y que veremos ahora más adelante. Y bueno, como he dicho, tenemos dos fases a la hora de comunicarnos, ¿no? Señalización y media, y esto nos da un total de 4 posibles combinaciones. Podemos encontrarnos con un sistema donde va todo abierto, donde solamente se cifra la señalización, donde solamente se cifra el media o donde va todo cifrado. En un sistema abierto que contratemos con un operador de voz IP, nos vamos a encontrar pues, siempre una de las 2 opciones de arriba. Es decir, o no va nada cifrado o se cifra la señalización. No tiene ningún sentido cifrar el media
Primero, porque cuando sale la llamada hacia afuera va sin cifrar, y segundo, porque si o todo va cifrado o no sirve. Es decir, nosotros no podemos llamar de forma cifrada a un usuario que no permite cifrado. No tendríamos comunicación con él. Si alguien realiza una captura de tráfico en una comunicación que está abierta, pues obviamente va a poder ver todo, ¿no? Aquí tenemos una captura donde no hay nada cifrado. Simplemente pues la abrimos con Wireshark, vamos a VoIP Calls y podríamos ver aquí pues la llamada, ¿no? La señalización. Se puede ver todo, todo el diálogo y por supuesto pues podríamos escuchar en claro toda la comunicación. Ahí vemos dos gráficas, una azul y una negra, corresponden a las dos direcciones de esa comunicación, ¿vale? Es algo pues bastante trivial. En el segundo caso, donde la señalización va cifrada pero el audio no, pues 3/4 de lo mismo. Aquí si intentamos ver la señalización no vamos a poder verla, puesto que viene cifrado. Por lo menos nos ofrece la ventaja de que alguien que capture el tráfico no va a poder intentar romper nuestras contraseñas, pero podemos venirnos aquí a RTP Streams y ver todos los dos canales de comunicación y escuchar también la conversación que hemos grabado, ¿vale? También es algo bastante trivial. En el tercer caso, es algo bastante atípico. Normalmente la señalización es fácil de cifrar, todos los teléfonos o casi todos los teléfonos físicos lo permiten, sin embargo el audio no, con lo cual esto normalmente no es habitual. Pero bueno, si nos encontramos con una captura de este estilo, vamos a poder ver la señalización, pero luego pues todo el audio va distorsionado. Bueno, no lo he comentado, pero estoy hablando del mecanismo SDS para intercambiar el SRTP, ¿vale? Que es lo que viene por defecto y lo único que suelen soportar los teléfonos físicos que soportan cifrado de audio. Y el problema que tiene SDS es que las claves viajan dentro de la señalización, en claro. Es decir, si nosotros buscamos los paquetes zip y analizamos el mensaje, aquí vemos todo el paquete y dentro del SDP del usuario que está llamando, pues nos pone en claro las dos posibles claves que es capaz de utilizar para mantener esa comunicación. Y un poquito más para abajo, el servidor nos responde con la que utiliza él. Es decir, utilizando este protocolo, si somos capaces de monitorizar la señalización, pues luego con una aplicación vamos a poder ser capaces también de extraer el audio, ¿vale? Si buscamos el tráfico RTP, vemos que está todo cifrado, SRTP, ¿vale? Pero nos interesa saber los puertos de conexión, puesto que lo que vamos a hacer es utilizar una aplicación para extraer el audio. Vemos los puertos por los que se está comunicando, que son el 5008 y el 12172. Y con estos datos y las claves que tengo apuntadas en este ficherito de aquí, podemos utilizar una herramienta que se llama SRTP Decrypt, donde simplemente le pasamos la clave de cifrado, no tiene tampoco mucha historia, y nos extraería en claro todo el RTP, ¿vale? Luego, utilizando text2pcap, pues toda la salida que nos genera ese RTP Decrypt la enviamos a otro fichero pcap, especificando los puertos que queremos filtrar, ¿vale? Esto pues nos generaría otro fichero que si abrimos ya vemos todo el RTP en claro, ¿vale? Con lo cual, pues a pesar de que esté cifrado el audio, podríamos llegar a escucharlo. Vale, ¿y qué ocurre en el último caso? En el caso en el que va cifrado tanto el media como la señalización. Obviamente, si alguien realiza una captura de tráfico, no va a poder escuchar nada, ¿no? El audio va cifrado y luego pues la señalización va cifrada también, con lo cual no podemos ver las claves de cifrado. Lo que sí que podemos hacer es un ataque dirigido y realizar un man in the middle sobre la comunicación. Es decir, lo que podemos hacer es atacar la señalización. Hacemos que el usuario que va a hacer la llamada pase por nosotros, en lugar de registrarse directamente con el servidor, lo haga con nosotros, de forma que vamos a crear dos canales cifrados. El cliente se conectará con nosotros y nosotros con el servidor, dos canales cifrados. El audio va a seguir yendo de forma cifrada, pero si hacemos una captura de tráfico, pues al final vamos a tener la señalización en claro con las claves de cifrado y vamos a tener el audio cifrado. Otra vez ese RTP Decrypt y sacar
y sacar los datos, ¿vale? Igual que en el tercer caso, como hemos visto antes. Y vamos a ver un ejemplo. En la ventana de arriba está el SNGREP, simplemente para que veáis que viene todo cifrado en el puerto 5061. Y en la ventana de abajo pues, utilizamos una herramienta que se llama Man in the Middle Relay, donde abrimos una conexión en el puerto 5061, utilizamos unos certificados que previamente habremos creado, que son los que vamos a ofrecer al cliente, y luego reenviamos todo el tráfico a la dirección donde originalmente se iba a conectar ese cliente. ¿Vale? Por lo que, como digo, pues vamos a tener dos canales cifrados. Cuando se conecte el usuario, pues arriba lo vamos a ver todo cifrado, puesto que viene por TLS, pero el Man in the Middle Relay ya nos escupe todo en claro. Por lo tanto, pues en este caso es un mensaje register, viene con autenticación, podemos sacar todo el DJs y luego pues, intentar obtener la contraseña del usuario. Y por otro lado, cuando detectemos una llamada, que llegará ahora. Vale, cuando se emita una llamada, pues es lo mismo, ¿no? Vamos a poder ver dentro de la señalización todo en claro, por lo cual pues dentro del SDP veremos las claves de cifrado. Si nosotros estamos haciendo una captura de tráfico, pues como digo, estamos en el caso anterior. Tenemos las claves de cifrado y con el SRTP Decrypt podríamos sacar toda la comunicación en claro y escuchar toda la comunicación. ¿Vale? Y estarían las claves. Bueno, por lo tanto, pues SDES es bastante inseguro. Es muy fácil llegar a escuchar las comunicaciones, las claves viajan en claro dentro del SDP, genera una clave diferente para cada sesión y para cada dirección de la llamada. Y obviamente, pues esto para mantener una comunicación cifrada y segura, pues no nos sirve, ¿no? Tenemos, como he dicho antes, pues otros mecanismos un poquito más fuertes, como por ejemplo el MIKEI. Este protocolo tiene bastantes modos de uso. En principio aparecieron 3, que son de clave precompartida, modo RSA y modo Diffie-Hellman. Posteriormente aparecieron otros 2, que son un Diffie-Hellman con HMAC y un RSA inverso. Y luego aparecieron 3 nuevos modos, que son el ticket, el IBAKE y el SAKE. No es que vayan saliendo nuevos modos porque los anteriores no funcionen, sino que en realidad pues, están orientados a diferente perfil de usuario. ¿Vale? Vamos a verlos muy por encima cada uno de ellos, con sus pros y sus contras. Por ejemplo, el de clave precompartida está bien porque al final pues, se realiza un intercambio de claves entre los usuarios, por lo cual el operador no conoce la clave, ya nos da un poco más de seguridad. Pero por otro lado, pues, obviamente, primero que necesitamos un canal seguro para poder compartir esa clave inicial con el otro usuario. Y por otro lado, tiene problemas de escalabilidad. Para grupos muy grandes de usuarios, pues es complicado, ¿no? Y además, si alguien nos roba la clave precompartida, pues todas las comunicaciones que hayamos hecho con esa clave, pues va a poder descifrarlas. El modo RSA utiliza una PKI para mantener el intercambio de claves. Esto, la verdad, que es bastante costoso de mantener y sobre todo si hablamos de un sistema de voz, ¿vale? A lo mejor en un sistema de páginas web nos podemos permitir el lujo de esperar unos segundos, ¿no? Algún retardo, pero en un sistema de voz la latencia es algo primordial. Todo lo que haga una carga de consumo de recursos, pues no es deseable. Y por otro lado, pues también las claves las tiene el proveedor, por lo que el proveedor tiene acceso a escuchar nuestras comunicaciones. El modo Diffie-Hellman tiene 2 formas de uso también, a su vez. Se puede usar con PKI o sin PKI, es un poco como el anterior. Si lo usamos con PKI, tenemos la carga de recursos de la PKI, y aparte el consumo también del intercambio de llaves Diffie-Hellman, con lo cual son más recursos todavía, susceptible a ataque de denegación de servicio, el proveedor sigue teniendo acceso a poder escuchar nuestras comunicaciones. Y si no utilizamos una PKI, pues también nos podrían hacer un ataque man in the middle. Después, como digo, pues aparecieron 2 nuevos modos, un Diffie-Hellman reducido que utiliza HMAC en lugar de RSA. Volvemos otra vez al primer caso, de clave precompartida. Necesitamos un canal seguro para compartir la clave, tiene problemas de escalabilidad de usuarios. O sea, cuando tenemos un sistema en el que no entra el proveedor de por medio y no puede escuchar, pues siempre está el problema de la escalabilidad. El RSA inverso es un poquito más peligroso, puesto que
el receptor es el que genera el secreto con la clave pública del emisor, por lo que si nosotros estamos interceptando una llamada y sustituimos la clave del emisor, la clave pública del emisor por la nuestra, pues obviamente el receptor va a cifrar utilizando nuestra clave, por lo que podremos escuchar también las comunicaciones. Como decía, pues luego aparecen otros nuevos modos. A diferencia de los anteriores, bueno, estos modos están pensados para grupos grandes de usuarios, pero quitándonos el problema de la PKI. En este caso, pues se utiliza un KMS, que es un servicio de gestión de claves. En el primer modo, en el ticket, la distribución de claves está basada en tickets y se requiere un KMS de alta disponibilidad. Es decir, por cada mensaje hay que pasar por el servidor KMS. Esto pues también requiere un consumo alto de recursos y además, si cada mensaje tiene que acceder al KMS, pues también se podría hacer un ataque man in the middle y poder intentar escuchar la comunicación. Quizá el protocolo más fuerte sea este, siempre teniendo en cuenta, como digo antes, que el proveedor va a poder escuchar nuestras comunicaciones. El IBAKE utiliza un intercambio de claves basado en identidad, donde se utiliza un valor que nos identifica, único, como puede ser nuestro número de teléfono. También utiliza un KMS, pero en este caso de baja disponibilidad, es decir, solamente accede cada X tiempo, por ejemplo, una vez al mes, ¿no?, para actualizar claves. Por lo que un ataque sobre esta conexión ya no tendría mucho sentido, puesto que no sabemos cuándo se va a conectar. Pero volvemos a lo de siempre. El operador tiene las claves y, por lo tanto, podría escuchar nuestras comunicaciones. A pesar de que este es quizá el más fuerte de todos, luego apareció este otro, que también tiene un intercambio de claves basado en identidad, también utiliza un KMS de baja disponibilidad, pero a diferencia del anterior, pues tiene un depósito de claves. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las claves privadas de todos los dispositivos las generan ellos mismos utilizando una master key, ¿vale?, una clave maestra. Por lo tanto, ya no es que solamente el proveedor tenga acceso a pinchar una línea, a escuchar una conversación determinada con un ataque dirigido, sino que puede grabar todas las comunicaciones y escucharla cuando les dé la gana, ¿vale? Y esto es lo que se utiliza en el Reino Unido. Bueno, como hemos visto, el SDS es inseguro, el Mickey tiene muchas formas, puede ser seguro para que un tercero no intercepte, pero estamos en manos del operador. Luego pues, tenemos también el protocolo ZRTP, que está creado por Phil Zimmermann, me imagino que lo conocéis, es el creador de PGP. En un primer lugar se utilizó con un softphone que creó el mismo Phil Zimmermann, que se llamaba ZPhone, y este protocolo está desarrollado para mantener comunicaciones seguras dentro de entornos hostiles. Tiene dos modos de uso, no necesita una PKI, y el primer modo es un Diffie-Hellman, similar al de Mickey, pero con la peculiaridad de que utiliza un mecanismo que se llama SAS, es decir, una cadena corta de autenticación. Es decir, cuando nosotros establecemos el intercambio de claves Diffie-Hellman, se genera un código de 4 caracteres que le va a aparecer a cada uno de los dos interlocutores en el teléfono. Y tendrán que validar de forma manual, ¿vale? Simplemente leerlo, decirle al otro interlocutor qué código tienes y si coincide es que nada más que hay un canal. Si no coincide, pues hay alguien en medio, se han creado dos canales, ¿vale? Es tan sencillo como eso. El problema de este modo de uso de Diffie-Hellman es que también, como decía antes, consume muchísimos recursos y se puede hacer un ataque de negación de servicio, por ejemplo, mediante la saturación de mensajes de saludo. Esto provoca que el servidor se quede sin memoria y finalmente no pueda atender peticiones de usuarios legítimos. Por lo tanto, tenemos también otro modo de uso que es el de clave precompartida. Pero también, a diferencia de Mickey, no necesitamos un canal inicial seguro para mantener esa clave, puesto que aprovechamos el primer modo. Es decir, nosotros realizamos una primera llamada, hay un intercambio de claves Diffie-Hellman, con lo cual validamos y ya tomamos ese canal como seguro, y en ese momento se puede crear un secreto precompartido para que en futuras comunicaciones no nos pida realizar otro SAS, ¿vale? Por lo tanto, consumir recursos. Este tipo de sistemas, como decía, pues sí que podemos enterarnos de si hay alguien en medio o no, incluido el proveedor. Y los ataques sobre este protocolo se basan normalmente en el eslabón más débil, que es el humano, ¿no? El ataque más sencillo de todos es el relay directo. Simplemente consiste en hacer un man in the middle, por lo que los dos usuarios van a tener un SAS distinto,
y luego pues pondremos una vela y una estampita de la Virgen y rezaremos para que los usuarios no validen el SAS, porque si lo hacen, pues obviamente nos habrán pillado, ¿no? Otro tipo de ataque es el relé directo con imitación del SAS. Se trata, de forma similar a la anterior, hacemos un man in the middle y cuando los usuarios van a validar el SAS, pues simular la voz del otro usuario para que coincida, ¿vale? Es un ataque complejo. Otra forma de hacerlo sería también, si nosotros tenemos acceso a una grabación de voz de alguno de los interlocutores, podemos generar todas las combinaciones posibles y guardarlas en ficheros, ¿vale? En total son 4 dígitos, en total son 512 ficheros. Imaginaros pues, una aplicación de reconocimiento de voz que es simplemente un text-to-speech, ¿no? O speech-to-text, mejor dicho. Cuando un usuario dice cuál es su SAS, pues automáticamente el sistema que lance y ponga la locución con la misma voz del usuario con el mismo SAS, ¿no? Como digo, son ataques complejos, no es sencillo. Tenemos también el relé directo eludiendo el SAS. Es similar al anterior, pero anticipándonos al usuario. Antes de que él nos pida el SAS, se lo pedimos nosotros y luego le decimos que sí, que es correcto. ¿Vale? Y todo esto pues imitando, obviamente, la voz del otro interlocutor. Este tipo de ataques, lo complicado es eso, ¿no? Es la validación SAS. Una vez que se ha hecho esto, pues luego los dos interlocutores hablan entre ellos y ya no tendría forma de detectarlo, ¿no? Sería más fácil. Sin embargo, el ataque de repetición sí que es mucho más complejo y requiere que el atacante sea capaz de escuchar y hablar con 2 personas a la vez, ¿vale? Aquí nos ponemos en medio, hablamos y escuchamos y hablamos a los 2 al mismo tiempo. Obviamente este ataque es mucho más complejo y si los interlocutores conocen sus voces, pues no sería factible, ¿no? Podemos hacer también utilizar los secretos compartidos. Comentaba antes que nosotros en una primera llamada utilizamos SAS, nos autenticamos, se crea un secreto precompartido y la próxima vez que hablemos con ese usuario, pues puede ser que no nos pida el SAS. Si estamos en un sistema donde hay muchos usuarios y queremos escuchar una conversación de 2 personas, podemos intentar establecer una comunicación previa con cada uno de ellos, bien haciéndonos pasar por alguien o bien simplemente manteniendo una comunicación, ¿no? Realizar una validación SAS y crear un secreto precompartido. Si nosotros tenemos secretos precompartidos con 2 personas, cuando ellos vayan a hablar entre ellos, si nos ponemos en medio, pues obviamente no nos va a pedir el SAS y podríamos hacer un ataque efectivo. Y otro tipo de ataque sería también pues, aprovechando fallos de seguridad. Hace 4 años pues, apareció un fallo en la librería libbctrtp que utilizaban muchos softphones y que permitía poner el SAS que nos diera la gana. Obviamente pues, el ataque se facilita bastante. Y como decía también, este tipo de cifrados no lo soporta un teléfono físico y utilizamos un software. ¿Dónde tenemos el software instalado? Pues en un dispositivo móvil. Puede ser relativamente sencillo que alguien nos instale algún tipo de bicho que active el micrófono y nos escuche, ¿no? Y tampoco estoy diciendo nada fuera de lo normal, ¿no? No es ninguna tontería, es factible. Y bueno, decía también que había otro protocolo más, que es el de TLS. ¿Sabéis lo que es WebRTC? ¿No? Sí. Bueno, DTLS no es más que TLS sobre UDP, ¿vale? WebRTC es una forma de comunicarnos a través de navegadores. Ya no se requiere el uso de un teléfono, ni físico ni por software, sino que directamente desde nuestro navegador, eso sí que lo habéis visto todos, supongo, tenéis ahí el teclado y podemos llamar a otro usuario. La diferencia con otro tipo de protocolos es que, bueno, por un lado nos conectamos con una página segura para hacer la señalización y por otro lado el intercambio de audio, que va también cifrado, va directamente entre los 2 navegadores, ¿vale? En principio pues ya no necesitamos pasar por un servidor que haga un relay del media, por lo tanto puede ser más seguro. WebRTC nos permite establecer la comunicación utilizando diferentes tipos de protocolos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un servicio SIP, como hemos visto antes, pues podemos utilizar WebSockets o WebSockets seguros para conectar con el servidor de señalización. O también podemos utilizarlo en plataformas que no utilizan SIP, como por ejemplo pues, Jingle, que es una extensión del protocolo XMPP, y lo que utilizan aplicaciones como GSeaMeet, que igual conocéis. El caso es que toda la señalización, como digo, va por WebSockets seguros y luego el media pues, va directo de un navegador a otro utilizando DTLS. Ese tipo de soluciones pues, también se pueden atacar, más complejo que el anterior,
Y en este caso, pues, ¿qué tendríamos que hacer? Ponernos en medio en la señalización, al igual que antes, creando dos canales, pero luego también tendríamos que engañar al SDP y decirle que en lugar de hacer una comunicación directa entre los dos navegadores, vaya a hacer un relay por nosotros, a través de nosotros. Y por tanto, también tendríamos que tener un servidor un media para el relay. Tengo una demo de un ataque a un tipo de comunicaciones utilizando SIP sobre WebRTC, sobre WebSocket, perdón, y bueno, aquí la vemos. He preparado las demos en vídeo porque es que si no necesitaría 3 horas. Bueno, en el medio tenéis un softphone que es gratuito. En esa página web simplemente registramos nuestros datos y hacemos el registro con nuestro servidor. En este caso, pues un servidor de pruebas que tengo con una cuenta. Y en el otro lado tenemos un softphone que tengo en otra máquina donde pues, me conecto al mismo servidor con otra cuenta distinta. Vamos a hacer una captura de tráfico para ver sin ningún tipo de ataque qué podríamos llegar a ver, ¿no? con un backup, ¿vale? Por lo tanto, pues, bueno, registramos el teléfono, hacemos una llamada y estamos un ratito hablando. Ahora cuando salga. Vale, ya aparece la llamada, pues nada, tenemos que habilitar el micrófono. Y si abrimos esa captura, por ejemplo con Wireshark, al igual que antes, pues en este caso no vamos a ver absolutamente nada. La señalización no la vemos porque viene todo cifrado. Y el media no vamos a ver ni siquiera el SRTP, ¿vale? Puesto que va también por DTLS, con lo cual, ante una captura de tráfico, no vemos absolutamente nada, ni señalización ni media. Si nosotros queremos interceptar una comunicación de ese estilo, en primer lugar tenemos que averiguar a dónde se está conectando el teléfono. O sea, se conecta con una página segura para la web, pero luego todos los datos los envía a través de un WebSocket. Por lo tanto, necesitamos saber por dónde está comunicándose ese WebSocket. Por lo que, bueno, yo voy a utilizar Burp para verlo. Simplemente pues paso el tráfico por ahí y cuando registramos el dispositivo, pues dentro del Burp, en la pestaña de WebSocket History, nos aparece la conexión. No podemos ver nada puesto que va cifrado, pero por lo menos averiguamos el puerto. En este caso es el 10.081. Y ahora, pues para poder hacer el ataque, yo he utilizado un servidor Kamailio y luego pues para el relay del audio utilizo RTP Engine, que está configurado dentro del propio Kamailio. Arriba pues vemos la dirección IP donde está ejecutándose, la dirección IP a donde vamos a desviar el tráfico y el puerto para los WebSockets seguros, que es donde el cliente se va a conectar, ¿vale? Lo que vamos a hacer con el man in the middle es que el cliente nos envíe el tráfico a nosotros en lugar de al destino y nosotros redirigirlo. Como he dicho, pues a través de 2 canales seguros, pero nosotros al estar en medio podremos verlo todo en claro. Vamos a hacer una captura de todo el tráfico para ver qué pescamos. Y luego, pues también aquí he abierto el SNGREP. SNGREP es una herramienta similar a NGREP, pero para el protocolo SIP, donde nos muestra en claro, bueno, en claro, si no viaja cifrado, obviamente, toda la señalización. Y cuando registremos el dispositivo, pues como pasa a través nuestro, vamos a ver en clara la comunicación. ¿Vale? Recuerdo que nosotros pues, tenemos 2 canales cifrados, ¿vale? El cliente nos manda todo cifrado a nosotros y luego nosotros hacemos el registro con el servidor. Obviamente nosotros tenemos nuestros certificados y el servidor tendrá los suyos. Vale, y si hacemos una llamada, bueno, ese es el log del Kamailio, donde nos va escupiendo la información que le hemos puesto que ponga. Y si hacemos una llamada, pues 3/4 de lo mismo. Va a llegar la señalización, en este caso sí que va a tener SDP, con lo cual nuestra función es, desde el Kamailio, cuando recibamos ese paquete, el SDP lo tenemos que alterar y decirle que la dirección IP que pone no va a ser la del otro sitio, la del otro dispositivo, sino que va a ser la nuestra y nosotros ya nos encargamos de mandarla. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a tener un canal cifrado hacia nosotros y otro canal cifrado hacia el destino. Vale, pues ya hemos hecho la llamada, paramos la captura, la traemos a nuestra máquina y la abrimos con Wireshark. En este caso, pues si buscamos las llamadas que hay, aquí vemos la que acabamos de hacer, podemos ver también toda la secuencia y si intentamos ver el audio, pues en este caso sí que tenemos acceso a verlo, puesto que, como digo, estamos en medio y hemos creado 2 canales cifrados.
¿vale? Por lo tanto, pues, también es posible atacar el WebRTC. El único problema que trae esto es que necesitamos, obviamente, que el usuario acepte un certificado no válido. En este caso, pues sería una conexión con la máquina que estamos usando para atacar y el puerto que utilizamos para los WebSockets, ¿no? Aquí ya entra el ingenio de cada uno, conseguir que el usuario pues, acepte un certificado no válido. Si lo acepta, pues ya veis que se puede hacer un ataque sin ningún tipo de problema. Y bueno, tampoco quería irme sin hablar de Signal. Me imagino que todos conocéis Signal, ¿verdad? Signal es un protocolo creado por Moxie Marlin Spike, más que conocido también por otras aplicaciones como SSL Strip y demás. Es un protocolo de código abierto, considerado como uno de los protocolos más seguros. Y de hecho, lo utilizan aplicaciones como WhatsApp, Skype, Facebook, Google. Sin embargo, a mí me llama luego la atención pues, ver noticias tan dispares como esta, ¿no? Por un lado, vemos que Edward Snowden apadrina Signal, es lo único de lo que se fía, es lo mejor que hay. Pero por otro lado, vemos noticias que dicen que WhatsApp nos espía. Seguro que no lo sabían ninguno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible ver esto? En realidad tenemos que diferenciar lo que es el protocolo Signal de la aplicación Signal, ¿vale? La aplicación Signal también fue creada por Moxie. Nace de la unión de dos aplicaciones seguras, que son TextSecure, una aplicación de mensajería cifrada, y Redphone, una aplicación de voz cifrada, ambas creadas por Moxie. Y este nos asegura que solamente tiene registro de nuestro número de teléfono y de la última conexión, ¿vale? No almacena llamadas, no almacena registro de conexiones, no graba conversaciones y además es de código abierto. Pero, ¿qué quiere decir esto? O sea, ante el mismo protocolo, uno escucha y el otro no escucha. Finalmente, vamos a lo mismo. Todo se enfoca en una confianza en el operador del servicio. Signal utiliza el protocolo Signal. Y si no nos escucha es porque Moxie no quiere. Si algún día Moxie decide darle al botoncito rojo y activar para que se pueda grabar las comunicaciones, tiene la capacidad para ello. Y por supuesto, pues si utilizamos un protocolo súper seguro, pero nos ponemos detrás de una cámara, pues nos van a poder escuchar igualmente, ¿no? Y nada, ya como conclusiones, pues vemos que los protocolos, tenemos muchos protocolos bastante robustos, que un tercero no va a poder atacar, pero siempre dependemos del operador del servicio. El operador siempre tiene la capacidad de escuchar nuestras comunicaciones, salvo que utilicemos a lo mejor aplicaciones o protocolos como ZRTP, donde sí que podemos verificar si hay alguien en medio o no, y en este caso pues el tipo de ataques se realizan hacia el eslabón más débil. Por cierto, aquí en España nuestros políticos utilizan una aplicación que se llama Comsec, de la empresa Indra. Tiene un cifrado muy robusto, es un Diffie-Hellman con cifrado de curva elíptica y tal, y se supone que un atacante, un tercero, no va a poder interceptar las comunicaciones. Sin embargo, pues también vemos otras noticias como esta, ¿no? Donde ya se cuestiona la seguridad de Comsec, porque se han llegado a escuchar conversaciones de gente. ¿Qué quiere decir? Pues lo que vengo diciendo toda la charla, ¿no? Que requiere al final una confianza en el operador del servicio y este siempre va a poder escuchar nuestras comunicaciones. Y nada, eso ha sido todo. Si tenéis alguna pregunta, muchas gracias. ¿Preguntas? Ahí hay una. Hay un desconocido que quiere preguntar. Muchas gracias, Pepe Luz. Enhorabuena por la charla. Gracias. Mi pregunta, he visto que has usado un script tuyo que conozco hace años, el MITM Proxy, y como bien has dicho, cuando hay que compilar Kamailio para hacer algo parecido a lo que nos has mostrado, o sea, creo que la palabra que me viene a la cabeza es dolor de huevos, literalmente. Creo que hay por ahí está buscando algún proxy para hacer ese ataque de manera sencilla. Siempre he buscado algo que no sea un script en Python, que es doloroso también. Te lo digo sobre todo, y tú lo sabrás, cuando tienes que empezar a modificar el user agent y cabeceras que está usando tu cliente y te puedes pasar 8 días implementando eso. La pregunta es, ¿hay realmente algún proxy SIP que pueda ser modular más que un script que te permita hacer eso de manera sencilla o eficaz? Bueno, en primer lugar, el man in the middle relay no es mío. Está programado en Python, entre otras cosas, y yo soy de Perl.
Pero ese script está muy bien, no solamente para SIP, sino para otras cosas, y lo he utilizado para el LSDs, para lo más sencillo, es decir, simplemente interceptando la señalización te permite crear un certificado y luego grabas el resto de tráfico. Para hacerlo de WebRTC es donde sí que he montado el Kamailio, pero porque aquí es más complejo. Ya no solamente necesitas un proxy SIP, sino necesitas un proxy para el media. Y aquí, pues obviamente sí que es más complejo de hacer. Si fuera tan sencillo, sí que habría alguna herramienta por ahí, pero es que hay que analizar cada caso. Primero ver por dónde se conectan los WebSockets, ver el tipo de comunicación, que ya he dicho que no tiene por qué ser siempre SIP. Puedes tener por jingle, puedes tener 1000 historias. Entonces, son ataques dirigidos y que tienes que preparar. O sea, no sirve una herramienta genérica para todo. ¿Más preguntas? No os veo, por favor, moveos bien. Por allí. Allí hay una y allí hay otra, ¿vale? Se te han colado, lo siento. Hola, enhorabuena. Gracias. Y gracias por la charla. Yo te quería preguntar por el esquema que has puesto al principio, el triángulo, de que el medio había que confiar en el servidor, supongo que por las IPs privadas, creo que has dicho, porque eran IPs privadas. No sé si... Sí. Sí. No, dime. Si en caso de IPv6 ya se puede conectar un teléfono con otro directamente sin tener que confiar en otro servidor y cambiaría algo o seguirías teniendo que confiar. Se supone que sí, en el caso de IPv6 sí que se podría conectarse directamente. Yo sigo usando IPv4 porque no termina de arrancar todavía el otro, pero sí, claro, te quitas el problema de NAT. En principio eso sí que lo solucionarías. Levanta la mano que no te ven allí. Bueno, muy buenas. Lo primero, felicidades por la charla. Gracias. Me ha gustado muchísimo. Esta mañana en la charla de VoLTE de Aran y Víctor hemos visto que en las comunicaciones móviles se iba a empezar a mover hacia HTTP2. ¿Tú crees que vamos a encontrarnos ese mismo movimiento en las centralitas privadas? Pues buena pregunta, la verdad es que no tengo ni idea. A ver, de momento es que el hacer un cambio de algo que hay ya estandarizado es bastante complejo. De hecho, ya has visto, por ejemplo, WebRTC es una buena solución, pero sin embargo tienes que arrastrar todo lo que hay de SIP detrás, ¿no? Ya no solamente porque tú quieras usar SIP, sino, por ejemplo, un operador que permite conexiones con teléfonos normales y utiliza SIP, para poder utilizar WebRTC unido a lo demás, pues necesitas una compatibilidad y poder enviarlo de otra forma. A lo mejor una solución para algún tipo de comunicación nueva que aparezca, pues posiblemente, pero no sabría decirte. Vale, pues lo dejamos para la próxima. Gracias. Yo tengo una pregunta. Sí. Raúl Siles ya se hizo el análisis del protocolo de Signal con la charla sobre la carraca, no sé si te acuerdas. A mí me preocupa bastante que gente que se supone que lo cuestiona todo, ¿vale? Asume que pones la palabra open en un producto y lo sueltas para que la gente tenga el código fuente, y ya esto es súper seguro. Que como OpenBSD no se pegó troyanizado un tiempito con las VPNs y PSEC, ¿vale? Entonces, tocar un bit en un AND lógico cambia mucho la película de lo robusto que sean las cosas. ¿Qué opinas realmente del tema Signal? No he profundizado mucho, pero el tema de Signal, hombre, a mí me parece, yo creo que todo el mundo confiamos en Moxie, me parece un buen producto. Bueno, todo el mundo... Trabajaba en AtStake, empresa financiada por el gobierno Bueno, estadounidense. momento, ¿Qué quieres que te diga? Hasta que se destape algún tipo de escándalo, de momento yo creo que la gente tiende a confiar. Pero claro, también lo estuve hablando precisamente ayer con Luis Delgado. El problema también se vuelve todo cuando empieza a masificarse, ¿no? Cuando se hace un producto para las masas. Aparte de que requiere que tengas una serie más de prestaciones, luego también la presión, supongo que de los gobiernos y de otro tipo de empresas, que al final pues siempre termina cayendo todo el mundo, ¿no? Última pregunta y nos vamos a las conchas. Venga, pues ala, circulad, venid puntuales, que luego tenéis a Abel y a David. Muchas gracias, José Luis. Nada, a vosotros. Como siempre, increíble. Gracias, Robert.